Shalom, shalom, ¿cómo están? Vamos a ir leyendo y comentando este interesante, espero, porque no lo leí, comentario de nuestro amigo Uriel Chávez. Dice, ¿por qué tantos gentiles desean su conversión al judaísmo? Y supongo que va a ser lo que el señor Uriel Chávez opina, tiene como idea acerca de esta pregunta que él se plantea. Deriva de lo siguiente, es las respuestas que él va a dar. Existe un libro sagrado de promesas, de bendiciones, de relatos de proezas, del Creador hacia un pueblo, una nación en específico, al cual se le exalta de que al final de los comienzos estarán llenos de victoria. Este libro sagrado no es tan específico con los no judíos y no tendría por qué serlo. Supongo que acá Uriel se está refiriendo al Tanaj, lo que mal se llama la Biblia judía, y no se exalta para nada al pueblo judío al final de los comienzos, en todo caso sería al final de los tiempos, o el tiempo final. No se exalta para nada, no dice que estén llenos de victoria, por el contrario, se habla de una época de paz para todos, especialmente para el pueblo judío, porque el Tanaj está dedicado al pueblo judío. Pero se habla de una época de paz para todos, una época en la que no habrá guerra, en que habrá bendiciones, prosperidad, conocimiento de Dios por toda la tierra. Conocer a Dios no quiere decir saber de Dios, de su esencia, que es imposible, pero sí conocimiento de Dios significa que la gente por fin se librará de supersticiones, religiones, idolatrías, falsos dioses, falsos salvadores. Así que, partiendo de esta idea que plantea Gabriel Chávez, es una idea errónea. Suponer que es un pueblo especialmente mágico y bendito, el pueblo judío, que va a tener cosas que los demás no. En realidad no es lo que el Tanaj dice en ningún momento. Dice, Israel volverá, pueblo de Israel, pueblo judío volverá a su tierra, la tierra de Israel, vivirá en paz. Esa tierra tendrá su rey, al que se le llama Mashiach, Mesías, eh, la prosperidad y bendición, pero no quiere decir que el resto le vaya mal. Así que no veo que por eso sea el motivo que la gente quiera convertirse. En todo caso, puede ser que a partir de esa idea errónea algunos digan, bueno, quiero ser parte de ese judío, de ser parte del pueblo judío para tener un premio mágico. Sí, conozco gente así, que tiene esas ideas fantasiosas y quieren ser parte del pueblo judío para cosas fantasiosas. Pero igual, considero que estamos al final de los tiempos, que estamos en la época mesiánica o premesiánica, muchos indicios lo están demostrando, pero no creo que nadie hoy en día se vaya a convertir por eso, no sé, no conozco, pero me parece muy extraño. Sigue diciendo Uriel, segundo párrafo. Ahora bien, existe otro libro de sagrado no tiene nada, mal llamado Nuevo Testamento, en el cual pasa todo lo contrario. Promesas de un supuesto Dios poderoso para los no judíos que dice bendecir a este grupo que como tal no está incluido en el otro libro en mención. Hasta donde yo sé, el Nuevo Testamento eh, habla de, no habla de bendiciones en realidad, o sí, habla de salvación en una vida, luego de esta vida, para aquellos que tienen fe en su Salvador. Y todo tipo de teología que no tiene nada que ver con el Tanaj no debería estar incluido en las Biblias de que lo incluyen, pero bueno, no es mi decisión. Pero igual sigo sin entender qué tiene que ver que lo que dice el Nuevo Testamento con que la gente se quiere convertir al judío. Yo diría todo lo contrario. En conclusión, sigo diciendo, estamos en el tercer párrafo. En conclusión, los no judíos se sienten excluidos y algunos por miedo, otros por interés, navegan en la idolatría de las falsas promesas que ofrece el cristianismo. No, el cristianismo es una religión muy grande, tiene muchos socios, afiliados, creyentes, gente cercana, pero no es que los no judíos se sienten excluidos, en todo caso será gente con algún trasfondo cristiano. Los no judíos incluyen un montón de gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni se sienten excluidos, ni tienen miedo, ni tienen interés de pertenecer al judaísmo. Creo que no va por ahí, querido Uriel, no va por ahí. Luego dice, otros optan por la conversión al judaísmo porque desean ser parte de las promesas hacia ese pueblo maravilloso. La pregunta es cuáles son esas promesas. En realidad la promesa es tener que trabajar más que los demás para obtener un premio que no siempre se ve. No sé cuáles son esas promesas, habría que indagar qué está queriendo decir. Los dos casos los catalogaría como niños huérfanos. Necesitan estar en alguno de los dos lugares derivado de un simple interés. ¿Cuáles son los dos lugares? No lo entiendo tampoco. Para ser espiritual, para tener esa conexión con el Creador, solo se necesita hacer el bien, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan. Me quedo solo con esa frase al final, Uriel. El camino espiritual es de bondad y justicia. Exactamente, con eso todos hacemos el camino espiritual sin necesidad de ponernos en rituales, liturgias, conversiones, dogmas, cosas raras. Hacer bondad, hacer justicia. Eso crea Shalom y eso es, hay que corregir algo, no es tener esa conexión, la conexión la tenemos siempre con el Creador. Estamos donde casi estoy tapando con la silla.
Dice ahí abajo, para ser espiritual, para tener esa conexión con el Creador. En realidad la conexión la tenemos siempre. En todo caso, habría que decir, para vivir de forma espiritual, para tener conciencia de esa conexión, ¿sí? Hay que vivir con bondad y justicia, sin religión, sin idolatría, sin supersticiones. Ok, un comentario que tiene mucho como para hacer dudar, que no entiendo muy bien cómo responde al deseo de la conversión. Lo voy a hacer más simple, una pequeña catalogación de los casos que yo recuerdo y conozco. ¿Está bien? Algunos de ellos no son conversiones válidas al judaísmo, pero bueno. Una de ellas es una persona que se casa con una persona judía, un casamiento civil, y eventualmente luego dice, por mis hijos o por algún otro motivo que tiene que ver con mi pareja, no conmigo mismo o misma, me convierto al judaísmo. ¿Ok? Segunda cosa que he visto a menudo es, mi madre no es judía, de acuerdo a la ley judía tomada por la ortodoxia y los conservadores, yo no soy judío, mi padre sí es judío, pero mi madre no. Por tanto, me quiero convertir a judío para integrarme a ese mundo en el cual viví, o es el mundo de mi padre. Así que tenemos un segundo motivo. Tercer motivo, gente que no tiene ninguna relación con el judaísmo, pero que tuvo indicios de que hay una vida diferente, una vida espiritual diferente, a través de conversaciones, de lecturas, de películas, y se empieza a interesar en el judaísmo, más allá de cualquier religión que pertenezca o no, se empieza a interesar en el judaísmo igual que uno se puede interesar, no sé, en la filatelia, en la numismática, no sé, en un anime. Se empieza a interesar y de a poco le empieza a gustar y dice, me gustaría vivir como judío y entiendo que para vivir como judío tengo que hacer ese paso de la conversión para estar plenamente integrado a la familia judía. Así que no empieza con un interés espiritual, filosófico, sino se va acercando, va conociendo un vecino, un amigo, un conocido, el trabajo, etc. La cuarta opción, ya vimos el que se casa con un judío, ya vimos el que es de familia judía sin ser judío, ya vimos el que por algún motivo se acercó al judaísmo, que no era por algo religioso en sí, espiritual, nada en concreto, pero se acercó al judaísmo. Están las otras personas que están en una religión, por ejemplo el cristianismo, en la cual se habla del judaísmo, llega a interesarse en el judaísmo diciendo, ¿cómo habrán sido los hermanos mayores? Que en realidad no somos hermanos mayores los judíos, sino que somos otra cosa. No somos hermanos mayores del cristianismo, porque el cristianismo no es nuestro hermano menor. En todo caso, un pequeño grupo de judíos tomó algo del judaísmo, no mucho, y tomó muchísimo del paganismo romano, hace 2000 años, un poco menos, más para acá del tiempo, y crearon una religión con algo de judaísmo y muchísimo de paganismo. Pero bueno, uno viendo eso y leyendo la Biblia, que tomaron prestada, nuestro Tanaj, dice, me interesa este pueblo judío, vamos a conocerlo más, y ahí uno descubre el camino espiritual pleno, el del judaísmo, y dice, quiero ser parte del judaísmo. Hay un quinto caso, que son los noágidas, que por algún motivo, en vez de estar felices con su identidad noágica, dicen, pero esto lo siento como si fuera incompleto, me encontré millones de gente así, y algunos deciden convertirse al judaísmo. Luego pronto he visto que muchos de ellos dejan su vida, tanto judía como noágica, y pasan a ser evangélicos, mesiánicos o cosas por el estilo. Em, He encontrado esos y otros siguieron sí por el camino del judaísmo sin necesidad porque el noajismo es suficiente en sí mismo. También he encontrado gente que quiere ser parte del judaísmo por una ventaja práctica, material. En algún momento, en algunos países, por ejemplo en Panamá, había gente que se convertía no porque tuviera interés en el judaísmo, sino porque siendo judío, aunque sea por conversión, tenía ventajas económicas con mejores trabajos o contactos que suponían que iban a tener o que realmente tenían. Y también en estas ventajas están aquellos que dicen, me quiero convertir a judío porque me interesa es irme a vivir a Israel, no por algo espiritual, no por algo histórico, sino porque hay ventajas. Israel es un país del primer mundo, hoy en día está en guerra, pero es un país de progreso, de libertades, de democracia, etcétera. Y por ejemplo, en mi país no puedo vivir así, entonces deciden convertirse al judaísmo por una cuestión espuria. Luego están otros que fantasean con que sus antepasados fueron judíos o que realmente lo fueron, por ejemplo en la época de la Inquisición, y dicen, bueno, quiero volver a ser judío, nunca lo fueron. Sus familiares tampoco, por lo menos hace 300, 400 años que no, pero bueno, quieren volver al camino de sus antepasados, vayan uno a saber por qué, pero bueno. Y están otros que dicen, quiero vivir el judaísmo de acuerdo a lo que plantea el judaísmo, vivir de acuerdo a esos 613 mandamientos, como se puedan vivir en la actualidad, con los lineamientos que pauta la halajá, la ley judía,
eso es lo que quiero vivir, no para un paraíso especial, no para tener ventajas, no porque me siento huérfano, ni por falsas promesas, ni por promesas de victoria y de bendiciones, sino porque siento que quiero vivir así. Es lo que me gusta para mi vida, vivir de esta forma. Así que hasta acá creo que van como 9, em, de las cuales muchas de ellas son bastante espurias, o sea, no deberán ser el camino que lleva a la persona hacia el judaísmo. Seguramente me estoy dejando varias en el tintero. Lo importante acá es llegar a la conclusión de que es bueno que la persona que realmente quiere convertirse al judaísmo haga un análisis sincero, honesto consigo mismo y diga, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Lo quiero por una ventaja material? ¿Algo que no es realmente el camino del judaísmo? ¿Lo quiero porque me llenaron la cabeza con ideas y dogmas que en verdad no tienen ningún asidero espiritual, pero creo que así voy a tener victoria, bendición, salvación, etcétera? ¿Me quiero convertir en judío para engañar a alguien, incluso a mí mismo? ¿O lo quiero hacer para vivir una vida de plenitud como judío? ¿Lo hago para que mis hijos estén integrados a la comunidad judía a la cual yo me integré por medio del casamiento, para ser parte de la comunidad de mi padre o de mis antiguos antepasados? O sea, uno tiene que hacer esa evaluación. No es una evaluación que tiene que hacer el de afuera. En todo caso, el maestro o los maestros judíos que lo acompañan en ese proceso de autoconocimiento y hacia el giur, la conversión, le pueden ayudar a descubrir cuáles son esos fundamentos y ver realmente si vale la pena o mejor si el camino no mágico es una persona de bien, como dice la parte final del comentario, es una persona que construye shalom a través de la bondad y la justicia. No es un paso sencillo el de la conversión por ninguna corriente. Algunas personas se convierten fictamente, es decir, hacen un proceso muy liviano, que tiene muy pocas pautas que son valiosas, y se convierten por algo externo, que terminado es externo, la persona vuelve a su vida anterior e incluso a veces a ser contraria a las cosas judías. He conocido personalmente gente así, que o por casamiento, por alguna ventaja, se casaron, luego del divorcio abandonaron el judaísmo y despreciaron todo lo que habían dicho amar y seguir de por vida. Pero vuelvo a decir, no es una apreciación que uno de afuera tenga que hacer, sino que es la persona que está interesada en su conversión, ver realmente si ese es el camino que quiere, el camino que comprende mucho compromiso, responsabilidad, asumir una identidad nueva que le va a llevar a hacer acciones diferentes y a tener que vivir con unas creencias que quizás no son muy compatibles con el resto de su familia y conocidos. Espero que este video les haya servido. Em, no ha sido realmente la respuesta, pero sí, a partir de este comentario que tenemos en pantalla, nos permitió pensar ciertas cosas. Si llegaron hasta aquí a este video, les agradezco. Compartan, comenten, denle like, suscríbanse al canal, pásenlo a muchos amigos para que conozcan estas cosas que estamos publicando. Y les pido que pongan como comentario también, para saber que llegaron hasta aquí. Llegué hasta aquí, feliz Purim. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes, que tengamos un feliz Purim, Shabbat Shalom, y el día que sea que lo estén viendo, salud y bendiciones.